gracias, Natalia. Gracias. Encantada. Bueno, muchas gracias por esta presentación a la organización y la verdad sea dicha que en el sitio donde se entregan, creo que los Goya, verte así, pues bueno, imagínense ustedes, esto para un hombre que está en las aulas normalmente de una simple facultad de una universidad pública, imagínense el momento que significa. Gracias. Yo tengo que hablarles a ustedes de la parte dura, es decir, normalmente ya saben que en todo congreso siempre hay una parte que es la parte más dura. Esta parte se acostumbra a poner o bien al principio por la mañana, que de esta forma la gente, si ha salido pues a las 9 de la mañana, evidentemente estás todavía un poco adormecido, o bien se pone por la tarde. Entonces ya a primera hora de la tarde igual todo el mundo reacciona. Cuando hay una ponencia de este calibre, de estos temas que vamos a hablar, y es a última hora de la tarde de un viernes, realmente es que es una tortura, pero yo voy a intentar que ustedes más o menos resistan esta tortura de la mejor manera. Les tengo que hablar de la financiación de la enseñanza privada, y lo voy a hacer en el contexto primero de nuestras finanzas públicas para que ustedes sepan cómo están las cosas al día de hoy y por lo tanto que podamos entender qué es lo que ocurre dentro de lo que sería el campo de la enseñanza privada. Hay una financiación que sería básica para el modelo educativo, con independencia de quién preste este servicio de la educación o esta, en definitiva, satisfaga esta necesidad de la educación. Y me gustaría pasar revista a lo que son algunas de las pautas de entrada que yo planteo y de acuerdo con lo que se me ha explicado de los problemas que ustedes tienen. En primer lugar, tenemos escuela pública y la escuela privada. Yo de escuela pública o de privada personalmente no les puedo hablar porque yo soy profesor de una universidad pública, con lo cual quiere decir que conozco lo público perfectamente, pero bajo lo que sería un poco más de la formación más arriba. Entonces sí que tendría que decir ya de entrada que seguramente hemos de mejorar un poco la parte de abajo y fundamentalmente lo que viene también de la parte pública, pero este es un comentario a título personal. Ambas prestan un servicio público y la pregunta es si hay que financiar atendiendo al sujeto que presta el servicio público o hay que financiar de acuerdo con lo que sería el objeto, por tanto, de la actividad que se está prestando. Y ahí es donde empezamos con lo que serían unas diferencias que vamos a analizar y que también vamos a ver con números. La pregunta es ¿qué se financia? Si se financia la educación o se financia el alumno o se financia en función de dónde estudia el chaval. Y luego hay un tema clave que tendremos oportunidad también de ir desagregando, que es los costes que intervienen para concretar las sumas que se tienen que financiar. Es decir, la pregunta es si las reglas del juego están equilibradas y si los gastos que sirven de base para el cálculo del coste son idénticos. Dicho de una manera, es decir, entiendo que la prestación de un servicio siempre tiene que recoger todos los costes que integran la prestación del servicio. Por tanto, quiere decir que yo voy a tener una serie de costes que van a ser directos, va a haber una serie de costes indirectos, pero yo voy a tener que utilizar unas instalaciones y el uso de estas instalaciones implica un coste que va a ser vía amortización. Yo voy a tener incluso unos costes de carácter financiero por haber financiado esas inversiones. Yo voy a tener unos costes de carácter administrativo que son indirectos. Todo esto tiene que estar cubierto dentro de lo que sería el coste total y por tanto formando parte del precio. En la medida que esto no sea así, pues quiere decir que se está procediendo a un trato discriminatorio. Entonces, a partir de ahí la pregunta es si la educación es gratuita y luego la siguiente cuestión es si hay una libertad de elección para que cada cual elija el centro que quiere en función de lo que sería, pues bueno, su manera de entender las cosas. Bien, por tanto yo voy a ir hablando sobre todas estas cosas que luego acá, dentro de lo que serían las sombras acerca de la calidad de la financiación pública de la enseñanza privada, sería si se incumple por parte de la administración educativa la obligación de dotar con todos los fondos suficientes a lo que serían los centros concertados. Y luego también me han dicho que hay un estudio del Ministerio de Educación y Ciencia que es en donde se detalla el coste por alumno según el tipo de enseñanza y por comunidad autónoma, pero parece que no está. No se preocupen que estas cosas acostumbran a pasar dentro de lo que sería nuestra administración. Recuerden también que hay otro caso que es el de los mayores de 50 años que teníamos que haber recibido una carta en donde se nos dijera la jubilación que tendríamos de acuerdo con las bases de cotización. Y quiero recordarles que el envío de esta carta ya está pagado, es decir, ya se ha pagado el franqueo, 1.400.000 euros. Nadie ha recibido hasta el día de hoy la carta en cuestión. Por tanto, quiere decir que estén tranquilos que este estudio seguramente tampoco ahí lo vamos a ver.
Bebo un poco de agua porque aquí, cuando estás aquí, yo creo que debe ser los nervios, ¿no?, de verles a todos ustedes delante, que la garganta se va poniendo. O sea, ustedes lo que han de tener claro es que cuando les digan que hay un estudio en marcha y que hay un estudio que ya está en trámite o que prácticamente ya está acabado, que nunca lo van a ver. Por tanto, quiero decir, pero esto pasa siempre con todas las administraciones. Habría una cosa peor, que es que les dijeran que se pone en marcha una comisión para estudiar el asunto. Por tanto, si se pone en marcha una comisión para estudiar el asunto, ya saben que pasarán los siglos de los siglos y ahí estaremos. Bueno, la cuestión es que el coste de la enseñanza concertada para la administración viene a ser algo así, como veremos, como la mitad prácticamente de lo que sería el coste de la enseñanza pública. Y entonces, claro, aquí hay una consideración primordial, que es, a tenor de la actual coyuntura económica, ¿qué ocurre? Bueno, la gente lo está pasando mal, y yo les voy a explicar que la gente lo pasa mal, pero evidentemente quiero decir que si la gente lo está pasando mal, no tiene libertad de elección, porque se tiene que ir forzosamente allí donde le cuesta menos. Por tanto, quiero decir que estamos ante un fuerte inconveniente. Si ustedes se fijan, la fotografía refleja lo que sería a un operario que va bajando, no sabemos si va bajando o va subiendo, por lo que sería una escalera de un profundo túnel, y por tanto, yo lo que quiero con ello es, para situar en la cuestión que nos ocupa, primero dar un vistazo a lo que serían las cuentas públicas. Por tanto, para que ustedes entiendan lo que se está sufriendo y lo que vamos a sufrir en materia de recortes. Y por tanto, aquí en el tema de recortes hay dos grandes áreas que se ven totalmente afectadas y mutiladas, que sería sanidad de un lado y educación del otro. Aquí lo que tienen ustedes es el déficit público, es decir, lo que se gasta en España de más o por encima de lo que se ingresa. Es un tema que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, y cuando digo que nos tiene que hacer reflexionar, no digo ni sobre unos políticos ni sobre otros, sino sobre quienes gestionan las cuentas públicas de este país. Lo digo porque a la izquierda, en el año 2008, ustedes pueden ver que se gastaron 49.000 millones de euros más de los que se ingresaron. En el año 2009 se gastaron 118.000 millones de euros más. En el año 2010, 101.000, en el año 2011 igual, luego 109.000, luego 71.000 y luego 61.700 millones. Para que ustedes sean conscientes, aquí está todo el gasto público del Estado, es decir, la Administración Central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la Seguridad Social, y aquí están todos los ingresos que se recauda. Para que ustedes sean conscientes, el Estado está gastando 100.000 millones de euros más de lo que ingresa. Cualquier centro de enseñanza que gastara lo que sería una cantidad, digamos, que estuviera en función de sus ingresos similar, en 3 años cerraría. Por tanto, quiere decir que tenemos unos gestores, en general, o hemos tenido unos gestores que nos conducen directamente a la quiebra. Esto está muy bien que yo lo diga, y está muy bien que yo lo diga bajo esta, digamos, con este cariño, pero claro, hay un pequeño detalle. Yo tengo todo el derecho a criticar esto, porque ese dinero el Estado no lo tiene. Y como ese dinero el Estado no lo tiene, el Estado lo que hace es que se endeuda. Y como se endeuda, la deuda del Estado la voy a pagar yo con mis impuestos. Por tanto, quiere decir que tengo todo el derecho... No, tranquilos, hombre, gracias, no. Bueno, yo pago impuestos, hombre, ustedes también. Pero yo tengo todo el derecho a exigir y a exigir que haya tino, cordura y prudencia. Pero como resulta que no habrá suficiente con los impuestos que a mí me recauden, hay que proceder a recortar el gasto y a suprimir todo aquello que se considera superfluo. Siempre he pensado, que conste que no estoy hablando de nadie en concreto, pero siempre he pensado que va muy bien que el pueblo sea inculto. La verdad sea dicha, siempre lo he pensado, lo he creído, porque así igual el gobierno tendría, digamos, un calificativo que rimaría, ¿no? Bien, dicho esto, ustedes ahora son conscientes porque les dicen que la crisis ha acabado. La crisis no ha acabado. En el año 2015 volvemos a tener déficit, 49.000 millones de euros, que la Comisión Europea ha dicho que serán más. En el año 2016 volveremos a tener déficit, 34.000 millones de euros, que la Comisión Europea ha dicho que serán más. En el año 2017 volveremos a tener déficit, 29.000 millones de euros, que veremos lo que pasa en el año 2018, 2019 y 2020. Con lo cual quiere decir que las políticas de recortes y de reajustes que hasta ahora se han ido aplicando de una manera, yo diría que muy drástica, van a continuar en los próximos años.
Y aquí hay una cuestión que es clave. Fíjense bien, yo no tengo ningún problema a nivel de gastar más de lo que ingreso, por tanto de generar déficit, porque yo en su día, y de esto hace solo 35 años, me casé con una mujer que tiene mucho dinero. Por tanto, quiero decir que en este aspecto ya me quedé tranquilo, porque era consciente también de que el matrimonio, yo soy católico, apostólico, románico, creyente, un poco practicante, pero también entiendo que el amor con ilusión es mucho más amor, por tanto también hay que entenderlo. Y entonces me casé con ella y ella, pues bien, y algún mes yo gasto más de lo que ingreso. Ella me dice, no lo puedes hacer, no puedes gastar y tal, pero yo no tengo ningún problema. Claro, el problema de nuestro Estado es que casóse no con una mujer que tuviera mucho dinero, no casóse con nadie, y si se ha casado con alguien ha sido con alguien que no tiene dinero. ¿Y qué pasa? Que en el año 2007 teníamos aquí 384.000 millones de euros de deuda pública, que era lo que había que pagar, que más o menos era manejable, asimilable, controlable, pagable, y como ustedes pueden ver, en el año 2015, en el mes de agosto, debemos 1.050.000 millones de euros, es decir, que hemos multiplicado por 3 lo que era aquella deuda. Ese es el dinero que España tiene que pagar, es el dinero que nosotros hemos de pagar. Este es el dinero, la deuda pública siempre, para que ustedes lo tengan muy claro, es lo que no se ha cobrado en impuestos al pueblo, pero que se le va a cobrar. Nadie lo va a perdonar, porque además este dinero se le deja al pueblo, y como este dinero se le deja al pueblo, quiero decir que hay unos señores que dejan el dinero al Estado español, y los señores que dejan el dinero al Estado español un día dirán, oiga, me lo tiene que devolver. Mientras que tengamos ahí a un santo que se llama Mario Draghi, que nos va protegiendo del bien y el mal y nos va avalando todo lo habido, que es el gobernador, el presidente del Banco Central Europeo, no hay ningún problema. Cuando no tengamos a Mario Draghi es cuando puede haber algún problema. Pero claro, el nivel de deuda se va acumulando, se va acumulando. Yo les voy a decir, cuando ustedes el lunes por la mañana vuelvan al colegio, no lo miren, háganlo el lunes por la tarde a última hora, vean los ingresos del colegio y vean la deuda del colegio. Si ustedes ven que los ingresos del colegio representan prácticamente el 100% de la deuda, o que la deuda supone el 100% de los ingresos, el lunes por la noche pongan en marcha un plan de viabilidad, porque hay que decir que la situación está complicada. Cuando yo veo las cuentas del Estado y veo que en el año 2007 la deuda total era del 35% sobre el PIB, y ahora veo que la deuda total es de prácticamente el 100%, estoy seriamente preocupado. ¿Por qué? Porque Grecia fue intervenida de una manera brutal cuando estaba con el 100% de la deuda, pero es que además esto no tiene parón, es decir, es un non-stop porque va continuando. Por tanto, bajo esta idea, yo lo que quiero es, en definitiva, comentarles el ingreso y el gasto público en España, porque al fin y al cabo todos los recortes que estamos viviendo en educación vienen precisamente de lo que han sido las sandeces y los errores que se han cometido. Este gráfico es muy difícil de leer, pero yo simplemente, para que ustedes tengan una composición de lugar, les diría, en el año 95, arranco del año 95, en rojo pueden ver lo que sería el gasto público total que tenía España. Para que ustedes también lo entiendan y permítanme que se lo diga de esta manera, es el gasto público de España. España, en cuanto a sus dimensiones geográficas y en cuanto a lo que sería su volumen, no ha crecido, es decir, es la misma. Por tanto, las fronteras, ahora hay algún problemilla, pero imagino que ya Mariano lo estará arreglando esta tarde, que está hablando con algunos, pero las fronteras son las mismas, es decir, España no se ha engordado, no hay más España. En todo caso hay más agua y menos costa, porque ya saben el tema climático. Pero fíjense bien, en el año 95 había un gasto público de 204.000 millones de euros. Esta España, que es la misma en el año 2014 que en el año 95, vean que ha llegado a tener en el año 2012 un gasto público de 499.000 millones de euros. Es decir, los acá 200.000 millones se han convertido en 500.000 millones de euros. ¿Cómo no se va a recortar en educación? ¿Cómo no se va a recortar en sanidad? ¿Cómo no van a recortar en lo que sea cultura de la gente aquellos que han sido capaces de multiplicar por 2,5 veces el gasto público? Y la pregunta es, ¿ese gasto público ha revertido en lo que es los españoles de a pie? ¿Ese gasto público tiene una estructura de gasto no corriente de obras públicas que se han hecho fantástico, maravilloso? Pero ¿y la otra parte qué ha sido? La otra parte, todos sabemos lo que ha sido, o dónde ha ido, y los enchufados que hay, y los
los enchufados que deja de haber y todo eso. Y todo esto forma parte de la cuenta del gasto público y de los costes que se asignan, y cuando se dice cuesta una plaza 6.000 o cuesta una plaza 3.000, es que en el sector privado hay un raciocinio absoluto, porque hay un control, porque si la deuda te empieza a devorar, te vas a ver obligado a echar a la gente y a bajar la persiana, y en cambio en el sector público no pasa nada, porque van acumulando déficit. Fíjense bien que hasta el año 2007 acá había una situación más o menos llevadera y una situación de superávit, y en el año 2008 al 2014 todo esto ha sido el déficit que antes les he presentado. Pero hay una cuestión: yo no voto. ¿Por qué no voto? Porque yo votaré siempre aquel que asuma este déficit, el que me avale este déficit, ese dinero que él gestiona alegremente, que él, el día que se va, que no se vaya y aquí no pasa nada. Tú has perdido dinero, has hecho perder dinero a todos, tú tienes que responder como en un club de fútbol con lo que sería el aval. Por tanto, quiero decir que a partir de acá hay un aspecto que son las comunidades autónomas. A las comunidades autónomas se les ha ido dando muchas cotas de poder, y fíjense bien que el gasto que estaba incluido dentro del gasto público total que yo les he enseñado, de 46.000 millones de euros en el año 95, las comunidades autónomas han pasado a 190.000 millones de euros. Es decir, las comunidades autónomas han multiplicado más que por 4 lo que era su volumen de gasto. Sí que es cierto que han ido asumiendo cada vez más competencias, muy bien, pero ¿qué quiere decir? Que las comunidades autónomas se han convertido en auténticos reinos de taifas, han tenido también competencias legales, van regulando todo la vida y por haber, y al final ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un problema. Cuando una comunidad autónoma, fíjense bien que tenemos un problema legal en España el día de hoy es a finales del año 2012, que ya dejé de contarlo, hay 120.000 leyes, 120.000 leyes. Un país que tiene 120.000 leyes en minúscula es un país ingobernable, absolutamente ingobernable, es un país corrupto por antonomasia. Tanta ley, lo único que se hace es perseguir a la gente. Pero de estas 120.000 leyes, hay casi 90.000 leyes que son leyes de las comunidades autónomas, con lo cual les voy a decir una cosa: alguien que tenga curiosidad, que vea a partir de un número de leyes como una comunidad autónoma ya dice, oye, ¿y nosotros por qué tenemos que estar aquí? Nosotros hemos ya de ser nosotros mismos, por tanto, paso hacia adelante. Normalmente la cota, para que ustedes lo tengan claro, que ya me van entendiendo, la cota está en 10.000 leyes, les advierto en el buen sentido, que hay alguna que ya está en los 7.000, 8.000 leyes, que está por lo que sería la parte del litoral mediterráneo, y alguna otra por arriba, Por lo tanto, lo digo más que nada para que vayan mirando ahí. Bueno, todo esto es para hablarles de educación y para decir lo que cuesta una plaza a nivel público, a nivel privado. Aquí tenemos una cuestión. Yo ayer por la noche, porque yo esta presentación la he enviado esta mañana haciendo sufrir a la organización, como en mí es habitual, porque así espero hasta el último momento por si hay algún retoque, pero ayer por la noche yo incluso tomé una decisión que era la de suprimir sanidad, porque a mí me gusta contemplar los recortes que se han hecho mirando conjuntamente la sanidad y la educación, que creo que son dos puntos muy sensibles para la ciudadanía. Aquí lo que ustedes tienen en este gráfico es el gasto total de las comunidades autónomas que se ha destinado a educación. Y en el año 2010 estábamos en 40.602 millones de euros, luego veremos también una muestra mucho más ampliada, y en el año 2015 en 35.211. Por tanto, quiere decir que desde que se empezó a decir la palabra crisis o admitir la palabra crisis hasta el día de hoy, se ha recortado el gasto en enseñanza, en educación, en 5.391 millones de euros. El siguiente punto es ver el volumen de gasto que ha rebajado, en este caso, la Administración Central. Recuerden que la Administración Central tiene unas competencias muy limitadas, es decir, que yo diría prácticamente simbólicas, y dirían que cuando normalmente unas competencias están tan repartidas y tan compartidas, al final viene la incompetencia. Permítanme que lo diga, es decir, si hay un control de la competencia, normalmente uno es competente.
pero cuando hay mucho reparto, mucha distribución de la competencia, uno tiene una, el otro tiene otra, el otro tiene otra, el otro tiene también una y tal. Entonces yo les digo desde mi atalaya privilegiada, que es la universidad, vengan el día que quieran conmigo y vean ustedes al final cuál es el producto que tenemos en la universidad. Entonces acá, ¿qué pasa? Que hay que mejorarlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la Administración Central de 3.069 millones a 2.273 millones también recorta en menor expresión. ¿Cuál ha sido el recorte total desde el año 2010 hasta el año 2015? De 43.691 millones de euros hemos pasado a 37.484, con lo cual quiere decir que se ha recortado el gasto en 6.207 millones de euros. Esto es sacado del Ministerio de Hacienda lo que sería para este año 2015 el presupuesto de gasto por distintas partidas. Aquí tienen ustedes el presupuesto en educación para cada una de las comunidades autónomas, con lo cual de esta manera, digamos, no va a haber ningún problema para que ustedes lo vean. Ahí está Andalucía, está Aragón, Principado de Asturias. Aquí tienen el total, los 35.210 millones de euros. Vean también a la izquierda que estaría lo que sería el total de sanidad. Pero me gustaría, como catalán que soy, hacer un pequeño comentario sobre los números de Cataluña. Por tanto, quiere decir que hago un comentario de mi tierra, la tierra que me vio nacer y que vio nacer a mis ancestros, que es mi tierra y por tanto con la que me siento muy identificado. Fíjense bien que en Cataluña el presupuesto en sanidad es de 8.314 millones de euros, el presupuesto en educación es de 5.116 millones de euros, el presupuesto en seguridad y protección social es de 1.838 millones de euros, el presupuesto en deuda pública, que es el más elevado de todas las comunidades autónomas, es de 7.004 millones de euros y, atención, porque también hemos de saber por qué hay tanto recorte en educación. Y como pueden ver, el presupuesto en el resto de funciones o políticas es de 7.051 millones de euros. ¿Y esto qué es? Pues es lo que ustedes se pueden imaginar. La pregunta es, ¿los dineros que nosotros pagamos como contribuyentes se devuelven a la sociedad como se tienen que devolver? ¿O en el camino hay alguien que de alguna forma se los queda, los retiene y los aplica para otras cosas que hay que preguntarse si verdaderamente son necesarias para la sociedad? Por tanto, como hablo de mi tierra, pues es mi tierra, es donde yo pago los impuestos, pues aquí está la realidad. Esto es en el año 2014, también lo mismo, y entonces acá una cuestión que yo creo que es interesante es ver el gasto público en los Estados miembros de la Unión Europea y ver el impacto que tiene la educación. Aquí, en principio, este es el gráfico que normalmente cuando lo presento en alguna charla o lo presento en clase a mis alumnos es para ponerse nerviosos. Y me dicen los chavales, dice, ¿de esto nos va a dar una fotocopia? Digo, yo no doy fotocopias de nada. Dice, no nos va a dar nada, digo, no pueden hacer nada. Y entonces a partir de ahí el ingenio se ha ido agudizando porque los chavales vienen todos con el iPhone, vienen todos con el iPhone, porque claro, aquí les digo, para el examen les puedo preguntar a cuánto se elevaba el gasto en salud, por ejemplo, en Noruega en el año, y entonces claro, los chavales dicen, oiga, pero concrete, digo, yo no concreto nunca nada, y entonces van todos con el iPhone, y entonces digo, ayer, ¿no?, estaba dándoles clases y tal, y todos con el iPhone y tal, y digo, que conste que hoy sí que les he dado unas fotocopias, de lo que estoy, no, pero es que nos gusta hacerle la fotografía, digo, bueno, perfecto. Bueno, entonces aquí fíjense bien en un pequeño detalle, tenemos España. Nos interesaría sobre todo centrarnos en esta columna que es la columna de educación y yo lo que voy a hacer una vez presentado esto se lo voy a poner más fácil, es decir, se lo voy a poner ya en lo que sería exclusivamente el tema de educación país por país para que ustedes lo vean. Fíjense que de lo que sería el gasto público, el 10,3% es lo que en promedio en la Unión Europea se destina a educación. Y en el caso de la zona euro, el 9,7%. No es, la verdad sea dicha, un gasto como muy elevado. Luego pueden ver Bélgica, pueden ver Bulgaria, pueden ver la República Checa y pueden ver Dinamarca. Y pueden ver, al margen de la República Checa y Dinamarca, Alemania, que no es un gasto muy elevado. Y pueden ver Estonia, que es un gasto muy elevado, e Irlanda, que es un gasto que no está mal. Pueden ver Grecia y entender por qué las cosas con el 7,6% y ver que al lado de Grecia está España con el 9,1%. Fíjense bien que España con el 9,1% solo está por delante de lo que sería Grecia y Rumanía.
Con lo cual, quiere decir que nosotros en estos momentos estamos avanzando para que nos entendamos. Ayer les hablaba a los chavales de lo que es las activaciones y cuando analizamos un balance de investigación y desarrollo. Yo les decía, ustedes que están acabando ya la carrera, durante estos años están haciendo investigación y desarrollo. Y cuando uno hace investigación y desarrollo, tiene que estudiar mucho, aprender mucho, saber mucho, gastar mucho, comprar mucho, invertir mucho, porque todo lo que ustedes ahora aprendan son los frutos del día de mañana. Por tanto, si ustedes ahora ven que yo les suspendo y que les vuelvo a suspender en la reevaluación, porque ahora también en la universidad no hay examen de septiembre, pero hay reevaluación, reevaluación, reevaluación. Y si ven que el año que viene también les vuelvo a suspender y el otro año les vuelvo a suspender, no se tienen que amargar, han de ser conscientes de que están incrementando lo que sería su esfuerzo en I+D. Por tanto, quiere decir que van a saber mucho y el día de mañana van a dominar la materia. Por tanto, ustedes van a ser auténticos monstruos, I+D, I+D. Entonces no necesita refuerzo, ni necesita refuerzo ni nada, o sea, suspendido y ya está. Muy bien. Entonces fíjense bien, acá hay un problema que a mí me preocupa. ¿Qué es lo que me preocupa? Me preocupa el ver que España está en unas posiciones rezagadas dentro de lo que sería el gasto en educación, con lo cual esto entraña que dentro de unos años vamos a tener una sociedad que va a estar muy poco preparada. Y cuando una sociedad está muy poco preparada, tiende más o propende más a ser mano de obra. Y como propende más a ser mano de obra, eso quiere decir que entonces nuestros jóvenes van a ser la mano de obra de Europa o de un mundo que cada vez más se mueve con lo que sería pues estas grandes inversiones del gran capital. Fíjense bien Irlanda o fíjense bien la República Checa. Yo hace un par de años me invitaron a dar una conferencia en la República Checa sobre el tema de la economía. Me quedé realmente sorprendido de la gente, cómo trabaja, cómo estudia, qué capacidad de sacrificio tiene. Y luego resulta que al cabo de un año de haber dado esa conferencia, veo que la región que tiene menos paro de toda Europa es la región de Praga, con el 2,5%. Ahí hay una Europa que se está preparando muy fuertemente, que no escatima en lo que sería el preparar a su gente adecuadamente para el día de mañana dar un salto. Y aquí en España tenemos un problema. Problema que yo resumo ahora, que vamos a hablar ya de lo que van a ser los números. En primer lugar, la eficiencia del gasto público. Depende de cómo se mire. Yo soy funcionario y como funcionario me considero que soy lo más eficiente que puede haber y lo que más rinde que puede haber y por tanto no hay ningún problema y doy todas las horas del mundo y alargo mis clases y acabo tarde y ya está. Pero claro, acabo tarde, pero resulta que los servicios de seguridad de la universidad me echan, con lo cual antes no me echaban, podía acabar más tarde. Pero bueno, es lo que hay. Sobre el porqué de que el coste de la enseñanza pública resulte muy superior al de los centros concertados, esto es muy sencillo. Hay unos sueldos de funcionarios mayores que en los centros concertados, sexenios, etcétera, etcétera, pero yo aquí no haría la crítica, es decir, si hay una persona que es eficiente, que está rindiendo, que adquiere unos méritos también, entiendo perfectamente que todo el mundo quiere hacer la carrera docente, por tanto este no es, digamos, el punto de la discordia. ¿Se les abona a los funcionarios cursos en el extranjero para perfeccionar idiomas? Sí, pero deben ser algunos enchufados, porque yo sé de otros que realmente se lo tienen que pagar ellos y cuando me explican cómo van, me dicen no te animas y tal, y yo no voy nunca a ningún curso en el extranjero por una cuestión de principios, ¿eh? No, porque a veces me dicen, oye, que hay un intercambio con tal universidad y no sé qué, y ya me dicen, no, y entonces dice, y no, y digo, ¿y ahí cómo se va? Digo, vuela Iberia, tal, y dice, no, hay unos vuelos de EasyJet con Ryanair, digo yo. Bueno, ya está. Hombre, bien, no voy a... Está bien, una cosa es predicar, encantado y tal. Si tengo que hacer de misión, de misionero la voy a hacer, pero no me digas de ir a mí que de esto y tal. Bueno, entonces luego, los ayuntamientos sufragan una serie de gastos. Los ayuntamientos sufragan una serie de gastos porque resulta que igual la escuela pública está en un sitio público y por tanto es el ayuntamiento el que acarrea con una serie de gastos. Luego tenemos aquí una oferta de servicios gratuitos a los alumnos de la enseñanza pública. Bueno, muy bien, estupendo, maravilloso. Y luego tenemos ofertas de actividades extraescolares. Bueno, muy bien. Y entonces al final tú dices, bueno, ¿y qué hace la privada y qué hace la pública? Si hacen exactamente lo mismo. Y entonces, ¿por qué tiene que haber una discriminación en cuanto al precio y en cuanto a lo que sería la compensación económica? Pues ustedes se lo pueden imaginar, no lo voy a decir yo, pero se lo pueden imaginar.
Voy a resumir lo que es un interesante estudio del Instituto Nacional de Estadística que da un poco de luz. Se publicó en el año 2012, ahora hemos de esperar algún tiempo en que se vuelva a publicar, pero aquí nos dice en primer lugar las transferencias de administraciones educativas a centros privados. En el año 2004 eran de 4.024 millones de euros y como pueden ver esto ha ido aumentando y en el año 2009 estamos en el cenit, 5.891 millones de euros. A partir de ahí que hemos visto la situación de las finanzas públicas españolas, se empieza a recortar, se empieza a encoger y ahora estamos en 5.651 millones en 2013, aunque en 2014 tengo entendido que ha habido un pequeño incremento. Por tanto, quiere decir que ya no hemos bajado de una manera tan abultada. Segundo punto. Si yo tomo el gasto que se había incurrido destinado a conciertos en el año 2002 como año índice, como año base, con el 100%, vean que aquí lo que se ha hecho ha sido, desde el 100% hemos incrementado al 168% el gasto en conciertos, pero luego hemos entrado en la etapa de la contracción. Y quiere decir que de acuerdo con el son que marcan las finanzas públicas, hemos disminuido al 161,2% lo que sería ese gasto. Por tanto, fundamentalmente el recorte se produce desde el año 2009. Si miramos lo que es el gasto de las administraciones educativas dedicado a conciertos por enseñanza, que sería en base al año 2012, los 5.705 millones de euros esencialmente se reparten en lo que sería educación infantil como mayor componente, con 2.917 millones, y luego la parte de educación secundaria y formación profesional con 2.454 millones. Luego tenemos educación especial, que merecería también, digamos, una parte, y luego habría otros conceptos. Acá, si ahora miramos cuáles son los ingresos y los gastos de lo que sería la enseñanza privada no universitaria, decía Groucho Marx, fíjate, en mí me he esforzado para llegar de la nada a la pobreza extrema, ¿no? O sea, en el sentido, digamos, de todo lo que has hecho, que has sido. Bueno, pues yo de alguna forma voy pensando en estas frases de Groucho Marx. A mi padre, en paz descanse, yo lo perdí hace muchísimos años, como 50 y muchos ya, era muy pequeñito, pero le hacía mucha ilusión y le gustaba mucho, y a mí me gusta ver a Groucho Marx porque así recuerdo a mi padre, ¿no? Y las frases que tiene Groucho Marx son de una inteligencia brutal. Bueno, primero voy a hablar de los ingresos. En cuanto a los ingresos, que serían los ingresos corrientes, el Instituto Nacional de Estadística toma como base el curso 2009-2010 y dice: la enseñanza privada no universitaria arroja un resultado positivo, no habla de beneficios, sino que habla de resultado positivo de 491 millones de euros. Muy bien. Los ingresos corrientes que perciben los centros educativos privados son de 10.038 millones de euros. Y entonces, a partir de acá, me dice: de estos 10.038 millones de euros equivalen a 4.101 euros por alumno. Luego lo vamos a ver y vamos a ver de dónde sale el dinero. Pero vean que acá, grosso modo, ya viene el primer resumen, que sería: el 58,8% de los ingresos procede de la administración pública. Por tanto, quiere decir que a ustedes no les dan el 100%, sino que les dan el 58,8%. Hay un 37,6% de los ingresos que procede de las cuotas pagadas por los hogares. Luego veremos cada comunidad autónoma cuál es la proporción que los hogares pagan. Y hay un 3,6% de los ingresos que procede de distintos conceptos. Pueden ser transferencias, otros ingresos privados, donaciones, pagos de asociaciones de padres, concesiones de servicios o que sea. Por tanto, 58,8% me viene de lo que sería, en este caso, la administración pública, 37,6% de los ingresos que yo me tengo que preocupar y 3,6%. Por tanto, prácticamente estamos en el 60-40 para entendernos. Dentro de las subvenciones públicas, que aportaron una media en el curso 2009-2010 de 2.411 euros por alumno, tenemos subvenciones medias por alumno más elevadas por comunidades autónomas, País Vasco y Navarra. Y aquí quiero hacer una precisión. Las dos comunidades autónomas, las dos regiones de España que mejor van a nivel económico son País Vasco y Navarra. Las que tienen menos paro, las que tienen menos inmigración, las que tienen más actividad industrial, las que tienen más titulados universitarios trabajando y que tienen mejor preparación en sus universidades. Por tanto, quiere decir que es lo que hay. Siguiente punto, subvenciones medias por alumnos más bajas por comunidades autónomas, Madrid y Canarias. Y las cuotas anuales que pagan los hogares al centro se sitúa en una media de 1.541 euros. Estoy hablando, insisto, curso
2009-2010, por tanto hay que extrapolar y actualizar lo que sea menester. El INE tardará un tiempo todavía en hacerlo. Comunidades autónomas con mayor pago por parte de los hogares estaría Madrid, Cataluña y Canarias, y con menos pago por parte de los hogares estaría Extremadura, Melilla y Ceuta, que en este caso son ciudades autónomas. Si miro ahora el desglose, para que ustedes lo tengan aquí a la vista, aquí habría el porcentaje de subvención de explotación sobre el total de ingresos corrientes. Vean que la media nacional es ese 58,8% que yo les decía, pero fíjense bien que, por ejemplo, en Andalucía es el 67% y, por ejemplo, en Ceuta es el 90%. Por tanto, quiere decir que habría distintas proporciones. En Aragón es el 63%, en Cantabria casi el 79% y en Cataluña solo el 52,2%. Por tanto, en Madrid el 40,1%. Aquí tienen ustedes en la columna siguiente las subvenciones corrientes medias por alumno, los 2.411 euros, y fíjense bien que ahí está desde los 2.220 de Andalucía hasta los 3.157 de Melilla. Y luego está la cuota de alumnos ingresada por los hogares, por tanto, procedente de los hogares, que serían los 1.541 euros, en donde Andalucía, por ejemplo, tiene 993 y en donde Cataluña 2.145 y Madrid 2.500. Y luego habría los otros ingresos corrientes privados, que serían los varios, la miscelánea, que me daría estos 149 euros. Esta sería la lectura, digamos, que nos situaría sobre la estructura de ingresos por centros de enseñanza, en este caso, y por comunidades autónomas. Como veo aquí que el tiempo va pasando inexorablemente y ya me dicen solo faltan 5 minutos 12 segundos, bueno, pues esa cuenta atrás, entonces no se preocupen que yo voy avanzando. El gasto es de 9.548 millones de euros, supone 3.901 euros, digamos, por alumno, y este gasto se descompone en un casi 76% en gasto de personal. Cuando hablamos de gasto de personal, yo hago la lectura, digamos, aséptica, y la lectura aséptica de una persona que está viendo todo el día balances y cuentas de resultados es que el gasto de personal normalmente en un servicio como este es lo más normal. Es que si yo ahora, por ejemplo, me voy al mundo del fútbol, en el fútbol también es lo más normal. Y si yo miro, por ejemplo, lo que sería una firma de auditoría o de economistas o de abogados general, es lo más normal del mundo. Por tanto, quiere decir que aquí hay una mano de obra muy cualificada. Esa mano de obra, pues evidentemente, es el coste principal. Luego viene el 24% de lo que serían los demás gastos en bienes y servicios, y luego habría el pago de impuestos, que es inexorable. Dentro del gasto de personal hay lo que sería el menor en educación infantil y el máximo es en otras enseñanzas, que ahora vamos a ver. Bueno, fundamentalmente, para que ustedes tengan una idea, lo digo porque tampoco les quiero cansar con tanto número, quiero al final hacer un pequeño recorrido sobre la economía española para que vean que las familias no tienen libertad de elección al día de hoy debido a cuál es la coyuntura económica. Fíjense que tendríamos lo que sería este gráfico. Aquí hay un ingreso de 4.101 euros, por tanto quiere decir que sería, en cuanto a centro concertado, por subvenciones públicas, por otros ingresos y por cuotas, y luego tenemos una estructura del gasto de 3.901 que nos daría 3.901 euros, que nos daría lo que sería un promedio de aproximadamente estos 200 euros, que sería el resultado que saldría de la explotación. Cuidado que el resultado no es sinónimo de beneficio, por tanto quiero decir, una cosa es el resultado y luego habría que ver los demás conceptos integrantes, como por ejemplo resultados financieros, resultados extraordinarios, etcétera. Bueno, y aquí habría más cosillas. A partir de aquí yo podría continuar con lo que es todo este hecatombe de datos, pero me gustaría hacerles, sobre todo, o darles un poquito de referencia para que ustedes sean conscientes de que la situación económica de las familias no es buena y de que la pregunta es si hay libertad de elección de centro educativo sin condicionantes económicos. Les voy a poner unos cuantos datos y me voy a ir. Esto es un mercado, a la izquierda y a la derecha. Es un mercado, es una fotografía de un mercado. Esto es un mercado. Mercado es de Barcelona, Mercè sería la de la izquierda y Montse es la de la derecha. Mercè, pero no de aquellos que van por allí. La frutería es lo único que está abierto. A partir de acá, el consumo de las familias, es decir, lo que nosotros gastamos en consumo, en el año 2008
era de 623.000 millones de euros y vean que ahora estamos en 595.000 millones de euros. Consumo es el gasto de las familias, que ahora se lo voy a particularizar. Quiero que vean que en el año 2011 teníamos 608.000 millones de gasto de las familias en total de consumo y ahora tenemos 595.000 millones. Aquí hay un problema, que cuando miramos el total de la remuneración de asalariados, es decir, los sueldos percibidos por todos los españoles que trabajan como asalariados y que tenemos una retribución por cuenta ajena, era en el cenit de 559.000 millones en el año 2008, casi 560.000, y ahora estamos en 490.000 millones. Con lo cual, como pueden ver, ha habido un descenso, además en estos últimos años muy pronunciado, con una tenue recuperación en el año 2014. Esto es lo que ganan la gente que trabaja y, en definitiva, los ingresos que entran en las familias. A partir de ahí nos encontramos con lo que sería toda esta gente joven, con ilusión, con entusiasmo, mirando y tal los ordenadores, y lamentablemente lo que están mirando es a dónde se van a ir. Es decir, no están mirando dónde van a trabajar, sino a dónde se van a ir. Y acá, este señor está contando dinero. Este señor está contando su sueldo. Su sueldo, los ingresos medios del hogar, mejor dicho, eran de 30.000 euros en el año 2008 y ahora están en 26.154. Por hogar entendemos una familia de 2 mayores y 2 adultos. Quiere decir que ha habido aquí 4.000 euros menos y, por tanto, esto va a implicar lo que va a ser un recorte. Pero fíjense, y me gustaría concretar algo que yo he dicho antes. España está apostando por un modelo económico y un modelo educativo que no vamos por el buen camino, y ese modelo nos va a llevar a un infierno. Ese infierno ya se ha empezado a producir. Si yo les digo a qué Europa pertenecemos, ustedes me van a decir que pertenecemos a la gran Europa. A la Europa noble, a la Europa aristocrática, a la Europa de Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Bélgica. Esa es nuestra Europa. Esa no es nuestra Europa. Los salarios mínimos interprofesionales para este año 2015 nos lo ponen de manifiesto. Fíjense bien que el Reino Unido está en 1.379 euros de salario mínimo, Francia 1.458, Irlanda 1.462, Alemania 1.473. Y quiero que vean cómo España está aquí en 757 euros. Y quiero que ustedes vean cómo por delante nuestro está Eslovenia, que ahora tiene un problema con Austria porque pasan los refugiados. Y fíjense bien que nosotros estamos al lado de Malta, al lado de Grecia, al lado de Portugal, al lado de Polonia, de Croacia, de Eslovaquia, que estamos más cerca prácticamente de Bulgaria que no igual de Reino Unido. Esta es la Europa a la que estamos yendo. Es Europa que hemos sido capaces de construir a través de ese déficit, de ese gasto público y de estas políticas tan erróneas a nivel educativo, a nivel formativo. Y esto o lo enmendamos o realmente nuestros hijos van a sufrir. Esto es una compra en el supermercado. Ahora la competencia en un supermercado estriba en lo que sería el low cost, el más barato. La gente ya no apuesta por la calidad. Y esto nos lleva a que los hogares en el año 2008... un hogar integrado por 2 adultos y 2 jóvenes estaban con un gasto de 31.711 euros y ahora están con un gasto de 27.038 euros al año. Y tal y como pueden ver, aquí en enseñanza la gente estaba en el año 2008 295 y ahora 369. Y aquí van a decir, pero si nosotros no somos los culpables, no. Aquí ha habido un tema de tasas académicas, de tasas universitarias, otro tema que no se sabe valorar a nivel de universidad. La gente no está mentalizada que hay que pagar, que hay que invertir para tener conocimiento y para desarrollar el talento. Bueno, y a partir de aquí, está en suerte que el consumo lo van a animar Albert y Pablo, 2 buenos amigos, por tanto bien. Y luego una foto muy interesante para que ustedes vean realmente algo que a mí me ha sorprendido. Yo tengo buena amistad con algunos chefs, y me encanta cuando voy a comer o a cenar, me encanta, bueno, sobre todo a cenar, entonces me encanta luego el hablar con ellos y que me expliquen y tal. La pregunta que le voy a hacer a Sergi Arola, la próxima vez que coincida con él,
es si él hace las paellas también con americana, con manga larga, e imagino que con, bueno, sin corbata en este caso, y si todo el equipo de pinches también, porque lo digo porque una paella, si debe ser una paella incómoda, yo creo que hay dos profesiones que normalmente son los pilotos de un lado, luego también los profesores, que a mí me gusta mucho ir con manga corta para así de esta forma no tener ninguna atadura, pero una paella es una paella, digamos que como un poco distinta. Bueno, y ya acabo, porque tampoco les quiero amargar, les quiero siempre con el canto a la esperanza, con el entusiasmo, no les voy a hablar de la deuda pública ni del paro ni nada, por tanto estaba preparado todo el tiempo, la organización la había preparado muy bien para que fuera, aquí veo que van diciendo tal, fuera para que no entrara yo en el detalle del paro y todo eso, por tanto han dicho esto ya que lo pase por alto y tal, porque a mí me dijeron, no, tendrás 1 hora y media para hablar, y cuando he llegado me han dicho, no, media horita, y entonces claro, yo aquí, pero bueno, ya está, yo creo que bien, ahora dicen, esto no es verdad, muy bien, pues yo creo que ya ahora entramos en un coloquio o algo, por tanto yo estoy a su entera disposición. Gracias, un placer, gracias. Hombre, vamos por allí. Vamos allí. Me llevo, ¿tú quieres agua? Allá hay agua. ¿Quieres allá agua? hay agua. ¿Tú quieres agua también o no? No, yo no necesito. Gracias. Bravo, muchas gracias, hombre. Gracias de todo corazón. Porque ustedes son maestros, la mayoría. Maestros con mayúscula, por tanto quiere decir que aquí, esto sí que es un examen duro, cuando das, porque una cosa es al que no sabe, pero ustedes... Natalia, me parece que más de uno, José María, ha hecho el mismo ejercicio que he hecho yo, intentar contar las palabras que dices en medio minuto. En medio minuto, ¿y cuántas? Sí. Imposible, imposible contarlas. ¿No? Supongo que sus alumnos en la universidad tendrán mucha suerte de tenerlo, no, pero que ellos... le pedimos fotocopias, pero ya. Sí, no, de esto sí, hombre, y tanto, esto tranquilamente lo podéis disponer de ello, yo no hay ningún problema, mientras que no circule mucho, más Tranquilo, aquí somos trending topic. No, por eso, más que nada para que no me casquen, pero yo diría aquello que se pueda ver tranquilamente, protegido y tal, perfecto. No, los alumnos bien contentos, lo que pasa es que dice, esto que lo puede repetir, no hay tiempo, o sea, que o usted se conecta al dial o no hay tiempo, porque yo antes, por ejemplo, tenía en mis asignaturas normalmente tenía 1 año, es decir, 1 año empezábamos en septiembre y acabábamos en junio, primera semana de junio, y ahora no, ahora es una asignatura express, y entonces claro, luego dicen, hombre, es que tú eres muy crítico con el sistema educativo, hombre, soy muy crítico, ¿por qué? Porque estamos en un sistema educativo express, es decir, los chavales tienen un problema de base. No es culpa de los maestros ni mucho menos, es que no tenemos unos planes de estudio con la consistencia de antaño, los bachilleratos de antaño, es decir, estos países que hemos comentado han ido avanzando de una forma y van avanzando porque mantienen una consistencia, y luego en la universidad vamos con el crédito, y resulta que yo el año pasado tenía un chaval que cada día, cuando yo empezaba a dar clase, venía recién duchado, y un día lo cojo y digo, a ver, Javier, porque yo conozco casi todos mis alumnos por el nombre, ¿no? Le digo, oye, Javier, digo, ¿y tú ahora de dónde vienes? Que cada día vienes duchado y tal. Dice, no, vengo de jugar a tenis. Digo, no, que bien, vienes de jugar a tenis. Y bien, caray, qué bien. Digo, yo juego a tenis, pero yo hasta ahora no puedo jugar a tenis, pero tú eres profesional. Dice, no, es que así completo los créditos que me faltan para acabar la carrera. Bueno, es lo que hay. Entonces, claro, eso. Bueno, estamos en tiempo express, nos quedan aproximadamente 3 minutos. Bravo, Natalia. Preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales. ¿El Estado tiene capacidad para financiar la gratuidad de la educación? Y si fuera así, ¿por qué no lo hace? Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que lo que tiene que hacer es recortar de otro gasto, que es un gasto superfluo, innecesario, y además creo que no le interesa al Estado, y no hablo de nadie en particular, sino lo que sería el establishment del Estado, no le interesa que la gente sepa, que la gente esté preparada, porque así siempre se da lo que sería aquello del pueblo inculto, gobierno, pues ya nos lo podemos imaginar. Por tanto, creo que no hay ningún interés en que la gente esté realmente bien preparada. Lo podrían hacer perfectamente suprimiendo partidas de gastos, en una en concreto serían 47.000 millones de euros que cada año se podrían evitar, pero no lo recortan. ¿Es gasto o inversión lo que se emplea en educación? Hombre, en educación siempre es inversión. Yo ayer se lo explicaba a mis queridos alumnos y hablando del I+D de una empresa, digamos, del sector químico, y les decía, es que realmente todo lo que vosotros ahora estáis invirtiendo, todo el esfuerzo que estáis haciendo y tal, todo es bueno, porque todo esto lo vais a recoger y se recogen los frutos. Y lo que sí os puedo decir es que aquello de decir, hombre, es que mira la vida que lo ha premiado y tal, detrás de este tío que la vida le ha premiado, hay un esfuerzo, hay una barbaridad de horas, hay un sacrificio. Esto es lo que tenéis que hacer para ser grandes, y un país que tiene a gente así es un país que triunfa.
¿Y el volumen de gasto en educación es determinante después para el nivel de paro en un país? Sí, totalmente. Yo una de las diapositivas que no he podido presentar por falta de tiempo, pero no lo digo como reproche a la organización, no lo digo como reproche, no, lo digo como crítica, no, en absoluto, no. No pasa nada. No, porque, un minuto. no, porque me he enrollado con otras cosas, pero es ver cómo si hay tanto paro aquí es que hay muy poca formación en España. Es decir, no nos engañemos, es que hay más de la mitad de los parados que no tienen formación, y es que la otra gran mitad prácticamente es gente que tiene una formación como muy básica. No hay parado a nivel de doctor, a nivel de licenciado. Otra cosa es que igual estés pasando una mala época, pero no. O se marchan fuera, ¿no? Bueno, el problema es que migran, y entonces a mí esto me preocupa porque, por ejemplo, los chavales tienen una tendencia muy fuerte a emigrar, pero ya es algo, digamos, que no puedes evitarlo. Es decir, yo los veo que van acabando la carrera, y aquellos que tienen de alguna manera un marco de referencia y un marco familiar, digamos, de un cierto estatus, pero no estoy hablando de clase alta ni muchísimo menos, sino de padres inquietos y tal, se están yendo y cada vez más se van a Estados Unidos fundamentalmente, a Australia están yendo muchos, luego están haciendo lo que son estos cursos, por ejemplo, másters. Singapur está pegando fuerte, Europa está pegando fuerte, y los que acaban lo que son carreras técnicas se van a Alemania, y a partir de Alemania es una plataforma de lanzamiento. Entonces el problema que tenemos es que aquí nos vamos quedando un poco con lo que sería los restos de serie, y hay que animarles, ¿no? Entonces hay que animarles, pero es un problema, digamos, del modelo. Y eso se suma también al envejecimiento de la población, con lo cual no tendremos gente. Bueno, esta era otra diapositiva que tampoco he podido. Natalia lo ha mirado todo y ahora me va sacando las diapositivas. Claro, aquí hay un pequeño problema. El pequeño problema es que antes nosotros el sistema de pensiones está pensado para cuando la gente llegaba a los 65 años, y a los 65 años, permítanme que lo diga de esta manera tan natural, la gente la palmaba. Yo me acuerdo con mi abuelo que me enseñaba a alguien que se jubilaba, que iba a retiro, y al cabo de unos días oíamos las campanas, porque entonces la muerte era una muerte decorosa y de lujo, era artesanal, ¿no? Y esas campanas y tal, y entonces ahora es industrial, lo han llevado al tanatorio tal, que está normalmente en las afueras de la ciudad, algo impresentable, ¿no? Entonces, y yo recuerdo que mi abuelo me iba enseñando, con lo cual mi abuelo iba viviendo, mi abuelo murió mayor, casi con 80 años, ¿no? Y una de las cosas que yo pienso ahora es que a los 65 años la gente empieza una nueva vida. A los 90 años, yo el otro día, 92 años tiene, bueno, otro día ya hace un año y algo, el padre de un amigo mío que se cambió el coche, se compró un Panamera y tal, esto, vitalidad, bien, tal cual. Este tiene varios hijos e hijas y estaba con una niña que era una monada. Y entonces yo miraba a la niña, monada como Natalia, miraba a la niña y yo decía, no la ubicaba como nieta, no sabía quién era y tal. Y él me dice, ¿qué te parece? Y tal. Y dice, ¿tú conoces a Silvia? No, tal. Y yo creía que me iba a decir, mi nieta, la hija de mi mujer, no la conoce. No, claro, se cambia el... 91 años el tío, 91 años, a punto de cumplir los 92. ¿Qué quiero decir? Que ahora la vida sigue, pero ahora tenemos un problema, y un problema yo diría que ético también, es que te van a reponer una célula, te van a reponer la otra y tal, con lo cual aquí vamos a tener un problema. Yo el año pasado tenía que ir a unas jornadas de reflexión en el monasterio de Poblet, pero me asustaba sobre esto, ¿no? Porque era también, y el coste no lo vamos a poder mantener. ¿Qué pasa? Que tenemos un problema cada vez más pensionista, muy bien, cada vez más jubilado, cada vez más gente mayor, en plena forma la gente mayor, y mientras tanto la pregunta es si los chavales van a poder cotizar lo suficiente como para que los mayores puedan vivir de la pensión. La respuesta, ya se lo digo ahora, es rotundamente no, y además, claro, por ejemplo, cuánto cotiza ahora un chaval y cuánto cobra el que se jubila. Por tanto, Natalia, hay que empezar a pensar también en el futuro empieza hoy. Muy bien. Estamos fuera de tiempo, por bueno, favor, ya. beba y respire, porque lo estoy pasando mal, estoy estresada. No pasa nada, hombre. Los del español aguantamos esto y más, no pasa nada. Para. Nosotros, Natalia, cruzamos el Llobregat en vez del Mississippi cuando vamos al campo.
José María, pues ya que está aquí y nos vamos a ir al descanso ahora, después de que vuelva a pedir un fuerte aplauso para usted, me he traído yo aquí unas gafas. Si quiere se las pone usted o me las pongo yo. Solo tengo una. ¿Se las pone usted? No, sí. ¿Pero esas Bueno. están graduadas o no? No, no están graduadas, son fáciles. Todos los congresistas tienen esas gafas, ¿verdad? Bueno, pues este momento es único. Ahora en el descanso, por favor, porque vamos a volver a las 8. Bueno, más que un descanso, hemos preparado 4 juegos. Usted juega, yo también. No, hombre, está bien. 4 juegos diferentes, porque sabemos que para aprender hay que jugar. Eso que dicen los niños, uy, si contigo no hacíamos nada, estábamos jugando. Sí, aprendían, pero casi no lo notaban. Bueno, pues hemos preparado 4 juegos para ustedes, para que luego vuelvan a las 8 y vengan con muchas ganas al concierto de gospel. Pero tienen que llevarse para esos juegos las gafas del señor José María y la agenda. Eso no se lo olviden. Sin la agenda y las gafas no pueden jugar. Así que están invitados todos a que salgan y a que empiecen a jugar. Nosotros también. Gracias. Bravo. Fuerte aplauso, por favor, para José María Gaidiliégana. Gracias, ¿eh? Gracias. Son simpáticos, ¿eh? Mucho, mucho.